No, no. No, es esta. Vale. A mí es la que me han dicho. Muy bien. Lo único que me espere entonces para meterme en el
Está a mi lado no, ¿eh? ¿Por qué? Está a mi lado no, ¿eh? ¿Por qué? Que sí, filla, que sí. Es que del otro lado sin contraluz que no me... Por eso me viene así. Dice.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien el DNI? Núñez Feijó Alberto, 34937333B. Muy bien. Para votar. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Que vaya bien todo el día, ¿eh? La próxima. Aquí. Está mejor con este sistema que con el anterior. Sí, sí. Cuando yo lo quiero por aquí, por ahí, por ahí. Muy bien. Muy bien. Ah, perfecto, muy bien. Pues cuando digades, si chega o sonido. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por acudir a este colexio electoral. Para mí é unha honra poder exercer o meu dereito a voto como galego, como candidato a presidencia da Xunta e como presidente en funcións que serei a partir de mañán mesmo. En primer lugar, quixera, dado que é o primeiro obxectivo, entendo que de todos os galegos, dar a información sobre como está a situación do COVID, concretamente na zona de Lugo, porque entendemos que pode ser a primeira preocupación da pandemia. Quero acreditar que temos tamén, por segundo día consecutivo, boas noticias. O número de PCRs que se fixeron onte foron unhas 135 PCRs. O número de positivos está en 4 PCRs, co cual a porcentaxe está por debaixo do 3%, o 2,90 e pico %. Por conseguinte, pensamos que o brote cada vez está máis controlado. Número de persoas xa afectadas, estamos falando hoxe de 3, onte de 4, porcentaxes por debaixo do 3%. Cando empezou o brote estábamos por riba do 20%. Son boas noticias que quería compartir con todos vostedes, noticias facilitadas polo Servicio Galego de Saúde esta mañá coas PCRs feitas durante todo o día de onte. De feito, na Mariña Lucense houbo máis altas que novos casos. Eso quere decir, por tanto, que estamos xa, espero, na fase de control e na fase xa non só de meseta, senón probablemente de baixada. Nos próximos 4 días seguiremos tomando decisións, no senso de que concellos que hoxe poden estar con mobilidade limitada podan entrar xa nunha fase de mobilidade plena. E corresponderá ao Comité Clínico valorar a situación e o número de novos positivos nos últimos 3 días e tomar decisión, espero que o próximo venres desta semana que entra. En segundo lugar, pola información que temos, as mesas electorais se constituíron con absoluta normalidade na Mariña Lucense en todos os concellos, incluído o único concello que está pechado, que é o Concello de Burela, se constituíron tamén con normalidade, co cual acredito unha vez máis que Galicia é unha terra que valora a democracia e que Galicia é unha terra que sabe moi ben que vamos a decidir o futuro e, por tanto, todos os galegos queren participar no propio futuro de Galicia porque é o seu futuro.
E por último, decirles que me sinto moi orgulloso deste pobo, sinto-me orgulloso pola súa responsabilidade, sinto-me orgulloso por a mensaxe que está dando de participación. En o momento do COVID, Euskadi e Galicia inauguran esta etapa. Se podía pensar que se iba a facer con dificultades, sin embargo, lle podo asegurar, e senón vostedes o poden comprobar, que ir a un colexio electoral probablemente sexa un dos lugares máis seguros donde podemos ir hoxe desde o punto de vista de ocio, de playas, de terrazas, de bares, de cafeterías, e aquí hai organización, hai previsión, e tamén quixera, como é lógico, agradecerlle a todas as persoas que están acompañando, a todos e cada un dos votantes, as persoas que están garantizando que os maiores de 65 anos podan acceder con prioridade sin esperas. Tanto, os colexios electorais en Galicia son colexios seguros, seguros absolutamente. E quixera simplemente para finalizar decirlles que Galicia máis que nunca hoxe está nas mans dos galegos. E eu, que coñezo os galegos, e os galegos tamén me coñecen a min, podo acreditar que está nas mellores mans. Cando vamos a decidir que vamos a facer fronte á crise sanitaria que aínda vivimos e á crise económica e social que xa estamos experimentando en moitos fogares, moitos traballadores, moitas familias, moitos autónomos, vamos a tomar unha decisión que non é menor, non son unhas eleccións calquera, son as eleccións do momento de maior dificultade sanitaria, económica e social que probablemente vayamos a vivir nos últimos 40 anos. E aí Galicia vai a decidir. Eu que quero que Galicia decida cal quere que sexa o seu goberno, se é posible que Galicia decida esta noite cal quera que sexa o seu presidente, porque eso é un síntoma clarísimo de madurez, de participación e de decisión directa das urnas o Parlamento e das urnas a Xunta de Galicia, sin máis trámite. Sería, para min, a mellor noticia desta noite. Vamos a esperar, por tanto, como se desenvolve a campaña, a xornada electoral, e pedir aos galegos que acudan a votar masivamente, porque temos que decidir masivamente un futuro que non é fácil, un futuro de incertidumes, pero que estou convencido que o vamos tamén a remontar, que vamos a salir máis temprano que tarde, vamos a ser capaces de acreditar que Galicia non solamente é un territorio seguro, senón que é un territorio que sabe o que quere. E cando un sabe o que quere e sabe onde vai, normalmente chega e normalmente triunfa. Eso é o que eu quería trasladar. Non sei se quieren ustedes alguna declaración en castellano, como viene siendo habitual, non é necesario. Ya, no, eso me lo traduce, sí. Muy bien, bueno, los colegios electorales gallegos se han constituido con normalidad, también en la Mariña Lucense. La situación sanitaria de la Mariña Lucense está controlada, los datos cada vez son mejores. Ayer solamente 4 PCRs han dado positivo, además de 135. Esto arroja un porcentaje de positivos por debajo del 3%. Por tanto, yo lo que puedo es agradecer en primer lugar a las personas su responsabilidad y a los servicios sanitarios su eficiencia. Todos los gallegos hoy, todo el censo electoral, salvo aproximadamente 248 personas, pueden acudir a las urnas. Comprenderán ustedes que tenemos muchas más personas hospitalizadas con carácter general en los hospitales que el número de personas que por criterios de prudencia le pedimos que no acudan a votar como consecuencia de dar positivo en el COVID. Insisto, Galicia sigue siendo hoy una de las tierras más seguras de España desde el punto de vista de la pandemia. La segunda cuestión es que la participación, al menos por la mañana, por lo que me refieren, es una participación alta. Eso quiere decir que la gente tiene decisión de ser protagonista en los próximos 4 años. Galicia, más que nunca, está en las manos de todos los gallegos y, por tanto, está en las mejores manos. Y yo espero que esta noche, después del escrutinio y después de escuchar lo que dice el pueblo gallego, tengamos ya un Parlamento claro, un Parlamento que dé estabilidad y también, si es posible, que de las urnas salga un presidente investido directamente de las urnas. Eso sería
en mi opinión, el mejor síntoma de mandato claro y mandato seguro y mandato expreso del electorado a el Parlamento, al Gobierno y a su presidente. Por tanto, quiero decirles que para mí es un honor y ha sido un honor ser presidente de Galicia durante los 11 años. Estoy a disposición de los gallegos. Si los gallegos quieren, me tienen a la orden y estoy convencido que los gallegos van a tomar decisiones muy importantes este día y, por tanto, todos le vamos a hacer caso. Cuanto más nítida sea la decisión, más le vamos a hacer caso porque más claro va a ser el mandato y el empoderamiento que van a dar, espero, al Parlamento, al Gobierno y al presidente de la Xunta. Si es posible, insisto, que lo podamos conocer a partir de esta noche para mañana ya a primera hora seguir tomando decisiones en este contexto de dificultad. Muchas gracias. Cuando habla de participación alta, ¿se refiere en comparación con otras elecciones o vista las circunstancias actuales? Vistas las circunstancias electorales actuales, hemos visto en la última semana bastante ruido sobre si había dificultades o no, si los colegios eran seguros o no, y ustedes pueden comprobar que nunca ha sido más seguro un colegio electoral, nunca ha habido más organización en un colegio electoral y nunca los mayores han podido votar con mayor tranquilidad, y es que tienen prioridad para el acceso al colegio y el colegio está limpio, está por dentro, está totalmente diáfano, las personas esperan fuera, se vota con absoluta normalidad y eso es gracias, en primer lugar, a que se han organizado bien las elecciones y, en segundo lugar, que toda la gente que está participando en las mismas lo está haciendo con una profesionalidad y con un rigor pues que se compara con ventaja con cualquier país con la tasa democrática más alta del mundo. Muy bien, muchas gracias.